entraron pues a esta reunión. La idea de hoy es ver algo como de riesgo eléctrico, las nociones básicas y, digamos, tratar de mirar algunos conceptos que se pueden aplicar tanto en la empresa como lo podemos aplicar nosotros en la casa y en la vida en general. Entonces, ¿qué es un riesgo eléctrico? Un riesgo eléctrico es cualquier evento que se puede presentar en donde están incluidos elementos eléctricos como tableros eléctricos, equipos eléctricos defectuosos, digamos los cables con los que hacemos los trabajos eléctricos y que puede generar en nosotros pues daños como electrocución o quemaduras, eso pensándolo hacia nosotros, hacia el ser humano. Entonces, digamos que este tipo de riesgos son más comunes de lo que creemos, se ven en el día a día, sobre todo en las obras, y, y es precisamente pues por eso, digamos, por instalaciones que tienen algún defecto o por malas prácticas al momento de hacer estas y demás. Ese es el concepto básico de lo que es un riesgo eléctrico. ¿Qué tipos de riesgos eléctricos tenemos? Tenemos básicamente dos tipos de riesgos eléctricos. Riesgos eléctricos directos e indirectos. Los directos son todos aquellos que son causados, digamos, cuando tenemos un contacto con una parte activa, una zona eléctrica activa. Digamos, un cable pelado, ¿sí? Como en una cometida, un cable pelado. Esos básicamente son los riesgos eléctricos de tipo directo. No sé, una borna en un tablero de fuerza o de control que está energizada y nosotros la tocamos y nos aterrizamos y demás, ahí es donde tenemos digamos, ahí es donde se genera un evento de riesgo eléctrico de tipo directo. ¿Qué mecanismos de protección tenemos hacia los riesgos eléctricos de tipo directo? Entonces, digamos, aquí hay algunos como el recubrimiento de las partes activas de una instalación. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en la diapositiva, en la primera foto, la de arriba, está resaltado un tablero eléctrico de nosotros, ¿sí? Si ven en la foto, ahí hay un simbolito de riesgo eléctrico que es el triángulo amarillo con el rayito. Eso básicamente en los tableros, lo que es un acrílico que se pone en el tablero, porque digamos, debajo de ese acrílico hay unas barras de cobre que es un elemento activo de electricidad. Cuando se energiza ese tablero, esas barras tienen energía. Entonces, digamos que ese es el mecanismo de protección para el riesgo que se presenta al momento de tocar una barra, pues es le ponemos nosotros esos acrílicos, pues, o nuestro contratista en este caso. A eso es a lo que se refiere con el recubrimiento de las partes activas de la instalación. Evitar el empleo de conductores desnudos, pues ya no se ve mucho, pero se ve todavía, digamos, en el uso de cables de tierra y demás, se usa cable desnudo, o sea, No, sin la... mientras la capacitación está chévere. ¿No? Sí, el ponente Sebastián López. Continúo, ¿me ¿La grabo? escuchan? Sí. ¿La grabo? ¿Se puede? Ah, venga, miramos, sí. ¿Me Jessica, escuchan? estás con el audio Ah, encendido. lo siento. Bueno, seguimos. Entonces, los cables, digamos, pues, digamos, se procura usar cable que venga con la chaqueta. La chaqueta es pues lo que recubre como tal los filamentos de cobre de ese cable o de ese alambre. Ahora ya no se usa tanto, sin embargo, en las instalaciones, sobre todo de puesta a tierra, se usa cable desnudo y hay que tener cuidado con esos cables porque puede pasar que un cable de esos esté en contacto con alguna línea de voltaje y pues ese cable queda energizado. ¿Sí? Entonces, pues, si lo tocamos, es posible que podamos pues tener un choque eléctrico, es decir, tenemos contacto de un riesgo eléctrico directo en ese momento. Trabajar con elementos desnudos, pues deben estar eficazmente protegidos, lo que comentábamos, si vamos a trabajar, idealmente sería trabajar con cables con chaqueta, pues enchaquetados, pero si está desnudo, pues tener el cuidado al momento de manipularlo y al momento de la instalación de ese tipo de cables. Eh, Evitar el uso de interruptores cuchillas que no estén correctamente protegidos.
Esa es la imagen de abajo, eso se ve mucho, yo no sé, sobre todo yo los he visto mucho como en fincas o en casas viejas, que no se tienen como los circuitos de estos de distribución en las casas, sino que ponían era esas cuchillas para alimentar las estufas o esos equipos así grandes, y son de ese tipo de cuchillas. Y pues como ven, esas cuchillas básicamente lo que son unas láminas de cobre, pues, o algún elemento conductor, que eso está, digamos, al aire libre. Entonces, pues tener contacto con esas cuchillas, eso es un riesgo de que uno se va a pegar una pringada, se va a patear de una vez con eso, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos también están ya como tendientes, si es que hace mucho rato ya no han salido del mercado, eso cada vez se ve menos, pues porque, digamos, el ideal es poner ya interruptores, breakers y demás, que son elementos que hacen la misma función, pero fuera de la protección hacia el ser humano, protegen como tal los circuitos eléctricos. Se debe cubrir los fusibles y partes que cubren los tableros, los fusibles y partes que, de cobre de los tableros eléctricos. Digamos, aquí en la imagen también se ve encima del totalizador que llega a la cometida eléctrica, ¿sí? Ahí se ponen unas bornas que conectan el cable con el interruptor como tal, con el totalizador. Esas bornas, si ustedes ven, tienen unas cintas cafés, naranja y amarillo. Esas cintas, además de indicarnos a nosotros cuál es el voltaje de ese tablero, pues es un elemento de protección, porque esas bornas o esos terminales para los cables, pues vienen, digamos, es el metal, pues vienen como desnudos, por decirlo así, eso es una lámina de metal. Entonces, toca protegerlas porque igual si quedan, digamos así, sin proteger, son elementos que quedan sin protección y generan un riesgo eléctrico de tipo directo para nosotros. Si tocamos dos terminales de esos y están energizados, ahí vamos a generar un corto en nosotros mismos. Entonces, esos son como algunos de los mecanismos de protección de los riesgos eléctricos de tipo directo. Ahora miremos qué son los riesgos eléctricos indirectos. Los indirectos son los que se causan digamos, con contacto con objetos que no emiten de forma autónoma una corriente eléctrica, pero están electrificados o energizados de alguna manera. Por ejemplo, si ustedes ven esa imagen, miren que ahí hay un cable y ese cable por alguna razón está pelado en alguna parte, y ese contacto que está pelado, ese pedazo de alambre o de cobre que es el material conductor, está pelado, está haciendo contacto con la mesa, y esa mesa muy seguramente es metálica, o sea que ese metal se volvió un agente conductor de electricidad, y cuando esa persona toca esa mesa, pues ahí es donde se genera el evento de riesgo eléctrico. Ahora, la mesa no es una conductora, digamos, en la instalación no era el elemento usado para conducir la electricidad, pero pues por la mala instalación o el cable pues defectuoso hizo que se generara un riesgo eléctrico porque electrificó esa mesa, ese elemento. Esos son los riesgos indirectos. Digamos, eso se ve bastante, también lo podemos ver bastante en obra. Hace poco nos pasó un problema de ese tipo, que energizamos un tablero eléctrico y los cables no estaban conectados como tal en el equipo y estaban, digamos, pues sueltos de la conexión, y uno de esos cables estaba haciendo contacto con el chasis de un Pero equipo. sabes que, pues que yo le digo a Sebas y algo que nos compartan todas las positivas. Eso yo le digo a Sebas. Esto se comparte, Oscar. Tranquilo que esta presentación la compartimos. Les venía comentando pues que un tipo de riesgo, esto que nos pasó hace poco, fue que energizamos un tablero y uno de los cables no estaba conectado en el equipo y estaba haciendo contacto con el chasis como tal del equipo. Pues cuando energizamos ese tablero, pues se generó el cortocircuito y demás. Entonces, digamos, ese evento que se generó fue un evento de tipo indirecto, ¿sí? Si tienen alguna duda o algún comentario, la vamos haciendo y la vamos revisando. ¿Me escuchan todos? Sí, sí, sí. Listo, vale. Mecanismos de protección de estos riesgos eléctricos indirectos, pues la puesta a tierra de las masas de los equipos. Ahí la importancia, digamos,
de conectar todos los chasis de los equipos en las instalaciones de los proyectos, todos los motores deben ir aterrizados. Porque digamos que la energía, ¿qué es lo que hace? La energía busca el camino más fácil hacia la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando los equipos están aterrizados, si se genera un corto eléctrico, pues esa energía se va a ir por el cable de tierra, pues idealmente, una instalación ideal. Si digamos el motor no tuviera conexión de tierra y nosotros somos los que generamos el riesgo, nosotros vamos a hacer ese mecanismo por donde la energía se va a ir hacia la tierra, y eso ya lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. Entonces, he ahí la importancia del por qué los equipos eléctricos deben tener puesta a tierra, y por qué una instalación eléctrica debe tener puesta a tierra, y por qué una casa en su instalación eléctrica de tomacorrientes y de bombillos y demás debe tener puesta a tierra, porque ese es el camino más fácil de irse la energía en el caso de un cortocircuito, y no que la energía se vaya por medio de nosotros, ¿sí? Corrientes de seguridad de 24 voltios, pues esto básicamente lo que habla es de circuitos en los tableros que nosotros implementamos. Usamos, bueno, esto en realidad nosotros no lo hacemos muy a menudo, más que todos en los tableros de control que usamos este voltaje, porque es un voltaje muy pequeño, es un voltaje que, digamos, no genera altos riesgos de si nosotros hacemos un corto eléctrico en algún momento. Las corrientes de este tipo de circuitos de 24 voltios son muy bajas y pues no nos afectan, digamos, no son riesgosas para el humano, pues en caso de que se genere un corto. Entonces, digamos que una de las recomendaciones que se hace es que los circuitos que se puedan hacer a 24 voltios, pues los hagamos a ese tipo de voltaje, ¿sí? Y el doble aislamiento habla más sobre lo que hablábamos ahorita en el cable desnudo, y es de proteger los cables, de que idealmente sean enchaquetados, de que si tenemos que hacer un empalme en la instalación, pues lo hagamos con los elementos que son, con las cintas eléctricas que aplican, o termoencogible, cuando aplica puedes usar termoencogible o la cinta eléctrica y demás, pensando no solo en la salud, digamos, de la instalación eléctrica como tal, sí, o sea, además de esa buena práctica de hacer las cosas como debe ser, es pensando también en que ese trabajo que hacemos contribuye a una instalación segura, para que no vaya a generar un accidente con alguna persona. Bueno, ¿qué mata? ¿La corriente o el voltaje? Mucha gente dice, no, es que yo no le meto mano a ese circuito porque ese circuito es a 120 o es a 440 o es a 220, o sea, entonces como que piensan es en el voltaje, pensando en que eso es lo que mata, o lo que hace daño, mejor dicho. Y no es así, no es así. Digamos que ustedes ven en la imagen, entonces si esa fuera la razón, el voltaje es el que mata, entonces uno no se explica por qué los pajaritos se ponen en las líneas de alta tensión en los postes y no les pasa absolutamente nada, ¿sí? O si ven ustedes en la imagen de abajo, ven que es la misma persona haciendo la misma actividad, que es conectando ahí como un cable en un tomo, no sé, un cargador, algo así, y en la primera el hombre está desnudo, está sudado o está mojado, y en la segunda, digamos, si bien está descalzo, se ve que no está parado directamente sobre el piso, sino que está como en un tapete, que digamos eso es un tapete dieléctrico, un elemento que aísla a la persona de la tierra como tal, ¿sí? Entonces, digamos que lo que mata, una cosa es ponerse en tensión y otra cosa es ponerse en diferencia de tensión. ¿Qué es ponerse en tensión? Ponerse en tensión es, digamos, el ejemplo del pajarito. El pajarito, digamos que por esas líneas de alta tensión vayan en ese momento 13.200 voltios, que eso es lo que más o menos se mueve en esas líneas de alta tensión, o si eso es de alta tensión en los postes de las luces. Eso es lo que llega a los transformadores de los postes. Entonces, ¿por qué no le pasa nada? Porque él simplemente se está poniendo en tensión, es decir, digamos, él está asumiendo o tomando el voltaje de donde está él apoyado, ¿sí? Otra cosa es estar en diferencia de tensión. ¿Qué es estar en diferencia de tensión? Es lo que pasa con la imagen de la persona que está mojada y descalza conectando el toma.
Diferencia de tensión es que hay una diferencia efectivamente de voltaje entre la línea de tensión y la tierra. Digamos que si ese tomacorriente de la figurita es de 120 voltios, pues como él está tocando esos 120 voltios vivos ahí, porque ese cable estará pelado o alguna cosa, y la tierra pues tiene 0 voltios, pues la diferencia de tensión es 120 menos 0, o sea, 120 voltios, ¿sí? Y la corriente está fluyendo por él hacia la tierra. Entonces ahí es donde está la diferencia. Una cosa es ponerse en tensión, o sea, tocar una sola línea pero no hacer contacto, o con otra línea, o con la tierra, o con, digamos, con otro elemento que le genere una diferencia de tensión, que es lo que pasa con los pajaritos, y lo otro es ponerse en diferencia de tensión, que es lo que pasa con la imagen del Señor. Entonces él se puso en diferencia de tensión y por él circuló la corriente hacia la tierra. Entonces, dependiendo de qué, digamos, de qué cantidad de corriente pasa por esa persona, es que, digamos, se generan los daños en la persona, o simplemente pasó un corrientazo, o se electrocutó, hubo paro cardíaco, o hubo quemaduras de segundo grado, lo que sea. Eso depende de la cantidad de corriente que él, mejor dicho, él se está volviendo en ese momento como una especie de cable que está conectado a la Tierra. Entonces, dependiendo de la cantidad de corriente que pase por él, digamos, eso es proporcional al daño que se está generando en el cuerpo de él, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la razón porque del porqué de los elementos de protección en un tablero, guardamotores, breakers, en fin, digamos, se seleccionan en función de la corriente y no del voltaje. Porque esos elementos se usan para proteger, digamos, están pensados para proteger al ser humano, ¿sí? Digamos, en función de la corriente. Es decir, que ellos se van a disparar en un momento en que pase una corriente superior, pues para la que están diseñados. Y en un tiempo, ¿no? Porque digamos, ya vamos a mirar en una tabla que tengo aquí adelante, que obviamente eso depende de la cantidad de corriente y del tiempo que uno esté, digamos, conectado o en corto en ese momento. Entonces recuerden, no mata el voltaje como tal, sino la corriente que pasa por la persona, ¿sí? Entonces, independientemente de si porque es un circuito a 110, lo manejo como quiera o ya le tengo más respetico si es de 440 o algo así, eso es un error. Lo que mata o lo que hace daño es la corriente. ¿Listo? Esta era la tabla que les comentaba. Entonces, si ustedes miran esta tabla, entonces, digamos que, miren que es intensidad en miliamperios, ni siquiera es en amperios. Esto es con respecto al ser humano, ¿no? La cantidad de corriente en miliamperios, la duración y los efectos que produce. Entonces, mire, de 0 a 0.5 miliamperios, independiente de la duración. Entonces, los efectos que se generan es un umbral de percepción que no provoca ninguna sensación ni consecuencias. De 0.5 a 10 miliamperios se generan cosquilleos, el famoso corrientazo, pues que uno siente que le pasa cuando a veces pues uno se pringa, si uno dice me pringué. De 10 a 15, ahí ya es el umbral de no soltar, que uno no es capaz, o sea, en el anterior uno siente el corrientazo y uno suelta el cable, o se suelta pues de donde está agarrado, o sea, de donde está haciendo uno contacto. En este, de 10 a 15 miliamperios, uno ya no es capaz de soltarse. De 15 a 25, bueno, aquí no dicen cuántos minutos, pero dice que en minutos ya empiezan las contracciones en brazos y piernas, dificultades para respirar, aumento de la tensión arterial. De 25 a 50 miliamperios, miren, miliamperios. Irregularidades cardíacas, imagínense, no hemos llegado ni a un amperio y ya vamos en irregularidades cardíacas, aumento de la tensión arterial, fuerte efecto de tetanización, inconsciencia. De 50 a 200 miliamperios, menos de un ciclo cardíaco, no se produce fibrilación ventricular, fuertes contracciones musculares, y más de un ciclo cardíaco ya hay fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles que entendería que son como quemaduras y demás, inicio de electrocución.
de 200 a 1000 miliamperios en menos de un ciclo. Mire que ya estamos hablando de fibrilación ventricular, paros cardíacos, inconsciencias, y ya de 1 a 5 amperios ya son quemaduras muy graves, parada cardíaca con elevada probabilidad de muerte. 5 amperios. Y nosotros, los motores que nosotros instalamos en los sistemas, nosotros son motores de 10 amperios, o sea, ya de 1 amperio, por lo menos. Y miren que de 1 amperio arriba ya tenemos pues riesgos severos, ¿no? Entonces el llamado es que cuando nosotros, sobre todo el departamento que lidero yo, es que cuando estamos haciendo ese tipo de trabajos tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar seguros de qué es lo que estamos haciendo, porque digamos que el llamado no es a tenerle miedo a esto, sino a tenerle el respeto que se merece. Igual que cualquier trabajo, pues el trabajo de cualquier índole, pues requiere unos procesos y requiere un respeto y tiene unas maneras de hacerse y unas protecciones y demás, pues igual pasa acá, ¿no? Bueno, digamos que eso era como una explicación general de qué era un evento de riesgo eléctrico, cuáles eran los tipos, qué se puede generar con el consumo, con estos consumos de corriente o este paso de corriente por el cuerpo y demás, que era, si digamos, como muy pensado también en las obras, que es donde vemos ese tipo de corrientes más comúnmente por el tipo de instalación que nosotros hacemos. Pero, como les comentaba al inicio, también mirar qué posibles fallos podemos tener nosotros en la casa o en nuestras vidas. Entonces aquí les traigo un top 10 de cosas que son muy comunes que hagamos en casa y que no es que sean, o sea, no son recomendadas de hacerlo, ¿sí? Entonces, esto se usa mucho, que es que usamos extensiones eléctricas muy delgadas, esas extensioncitas que se compran por ahí en la calle, las de la iluminación de Navidad, y después se quedan todo el año y ahí conectamos taladros, pulidoras, a veces que hacemos un trabajo en la casa y demás. Bueno, hay que tener en cuenta que ese tipo de extensiones son de bajo consumo de corriente. Eso es para prender unos bombillitos, unas cositas ahí que no consuman que no tengan mayor carga, pues, y no consuman mucha corriente, pero a veces abusamos de ese tipo de extensiones y le conectamos una extensión de esas 3 multitomas y le conectamos yo no sé cuántos computadores, televisores, equipos y demás, y esos tienden a recalentarse y de poquito se van desgastando las chaquetas y demás hasta que se genera el corto y pues en el mejor de los casos se dañó un equipo, se quemó algo que después no vaya a pasar, que puede que uno diga es muy fatalista, pero uno no sabe en el momento en que uno esté, que lo coja una línea uno descalzo, tocando agua o alguna cosa, entonces pues digamos que el llamado es a no confiarnos tanto en este tipo de instalaciones, mirar qué es lo que vamos a conectar ahí y demás, y bueno, no está más estarla revisando constantemente. Desconectar los cables de los tomacorrientes de manera incorrecta. Esta es otra de las típicas, y es que uno por la pereza, uno agarra el cable y no lo agarra como tal de la clavija, sino del mismo cable, y los jala y los jala y los jala, y ahí le estamos haciendo un desgaste, digamos, al material como tal, ¿sí? Entonces ha pasado muchas veces que, sobre todo en las instalaciones, en las extensiones que uno a veces hace, uno las empieza a jalar y a jalar y a jalar hasta que llega y se suelta el cable, digamos, de los empalmes que uno hace, las clavijas o los tomas, y ahí se generan los cortes. Entonces, no, pues, digamos, evitemos un poquito la pereza y vamos como tal hasta el tomacorriente y desconectémoslo como se ve digamos, en la figura de la extensión del cablecito blanco. No del negro, sino del blanco, que es que el hombre va hasta la toma y desconecta directamente desde la clavija, no es jalando el cable. Esto puede generar, además que no solo puede generar daños en la extensión, sino que también puede empezar a generar daños en el mismo tomacorriente, porque nosotros lo estamos, digamos, jalando, forzando, y puede que internamente no vaya a ser que haya un mal empalme, se desconecte ese empalme, haga corto con la otra fase o con el neutro, y ahí es donde se generan los daños eléctricos. Acuérdense que el riesgo eléctrico es cualquier evento que se puede generar por
una instalación eléctrica o un equipo defectuoso. Y nosotros muchas veces, por la pereza, estamos generando desgastes y, mejor dicho, estamos dañando las instalaciones eléctricas, pues por acciones tan sencillas como eso, uno no cree y puede pasar. Sobrecargar los tomas, eso mejor dicho, eso creemos que esa vaina, un toma corriente, eso da para toda la casa, y eso no es así. Esto es lo que pasa en la imagen. Si ven en la imagen de la derecha, ya ven un toma, miren, tenían como un toma corriente de 2 puertos y se les dañó uno y simplemente lo quisieron desconectarlo y se lo pusieron al otro encima. O sea, y fuera de eso, miren el cablecito, lo delgadito que es el cablecito blanco de ese toma y demás. Y de la izquierda, ni decir, 2, 5, como 8 extensiones conectadas a un toma corriente. Un toma corriente tiene 2 salidas. Lo ideal es que usemos pues esas 2 salidas, ¿no? Ellos sí lo pueden soportar, pero es que no sabemos qué son todas las cargas que se están conectando. Entonces, pues no abusemos de esos elementos porque puede, o sea, dependiendo de las cargas que conectemos, se puede sobrecargar el circuito eléctrico. El mejor de los casos es que simplemente se dispare el taco o el breaker, pues que llaman, en la caja de circuitos, pues se disparó. Digamos, eso es un llamado de atención, pero no vaya a ser que el cable que está, digamos, conectado al tomacorriente del tablero de circuito se recaliente, se queme la chaqueta y ahí es donde se generan los cortos. Entonces usemos estos, digamos, de una manera razonable. Tampoco es que les vayamos a decir, no, es que no se pueden conectar más de dos conectores ahí, 2 cargadores, pues tampoco, pero pues tampoco es para conectarle 8 o 10 a un solo toma, ¿sí? Estas son como cosas, digamos, que les digo es porque pasa normalmente en las casas y digamos que el llamado es como a pensar un poquito o tenerlo por lo menos un poquito presente y no tomarlo de una manera como tan olímpica. Bueno, tableros de distribución en mal estado. Mucha gente ni siquiera sabe dónde está el tablero de distribución eléctrica en la casa, ni siquiera dónde están los famosos tacos de la casa. Y puede que ese tablero de su casa esté así, como se ve en esa imagen, y ni sabemos. Y esos tableros, digamos que ese tablero básicamente lo que hace es distribuir todos los circuitos eléctricos de la casa. O sea, de ese tablero sale la alimentación a cada toma, sale las acometidas para los bombillos, la ducha eléctrica, la estufa, la nevera, todo eso sale de esos tableros de distribución. Y muchas veces ni siquiera sabemos dónde están. O lo tenemos por allá detrás en la alacena tapado con las cocas del arroz, con el azúcar, no sé qué, y eso no debe ser. Esos tableros deben ser visibles, los deben tener, deben ustedes saber dónde está por lo menos y deben tener ventilación, ¿sí? O sea, ventilación me refiero a que no debe estar por allá tapados detrás de cuántas cajas tienen allá metidas no sé, en esa alacena donde está metido ese tablero de circuitos. Eso es una mala práctica. Esos tableros deben estar visibles, uno no sabe qué pueda pasar en algún momento y pues tener acceso por lo menos a él le da a alguna chance de reaccionar en algún evento que pueda pasar. Entonces, la invitación es que los que no sepan dónde están, lo busquen y lo dejen visible. Y en lo posible, bueno, eso es una buena práctica que más adelante les comento, es que si pueden por lo menos saber digamos, los tacos que ustedes tienen en ese tablero, qué circuitos operan mejor, ¿sí? O sea, si yo bajo este breaker se me desenergiza la nevera, o si bajo este otro la lavadora, o si bajo este se me va la iluminación de tal pieza y demás. Es una buena práctica tenerlo para saber cómo está la instalación eléctrica en la casa. Inge, nos quedan 2 minutos. Ok, los empalmes eléctricos mal hechos, esto es lo que nos dan, esto cuando nos ponemos a hacer gallos en la casa que queremos arreglarlo todo y a veces nos quedan mal hechas las cosas y se generan este tipo de daños, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer un arreglo eléctrico, pues hacerlo con todas las recomendaciones, con los elementos adecuados y demás. El uso de tomacorrientes impuesta a tierra,
que son los tomitas pues viejitos, porque ya por lo general todos vienen con toma de puesta a tierra. Eh, este adaptador de 3 a 2, de 3 a 2 patas, lo usamos mucho, pues precisamente para conectarnos a esos tomas que no tienen puesta a tierra, pero el llamado es a que estemos conscientes a que en ese momento nuestro computador, sobre todo que es donde usamos esos adaptadores, no está aterrizado, no tiene uso de tierra, entonces por lo menos ser conscientes de que en ese momento no tenemos aterrizados los equipos. Dejar los cargadores conectados en las tomas puede generarse un accidente que ni siquiera tiene que ser de tipo eléctrico, porque se puede enredar una persona, se puede caer, y además que, así ustedes no lo crean, eso es consumo de energía. Hacer empalmes eléctricos con el material aquí era inadecuado en realidad. Muchas veces la gente que hace arreglos en sus casas hace empalmes eléctricos con cinta de esa transparente o cinta de enmascarar, y eso está mal hecho. Para eso hay una cinta aislante que se usa para ese tipo de trabajos. No nos pongamos a inventar con lo que no se debe. Otra es mucho cuidado de los baños, los que tienen tina y todo eso, o la ducha, y dejan por ahí el secador. Las mujeres, me disculpan, si dejan los secadores por ahí, que tengan contacto con esa agua. Acuérdense que la electricidad y el agua no son para nada buenos amigos. Entonces tengan cuidado, sobre todo en esas zonas húmedas, lo que dejan por ahí conectado, y más si están con, digamos, hay flujo de agua en ese momento por ahí. Dejar los aparatos eléctricos al alcance de los niños, pues ni qué decir, saben que los niños tocan todo, y si se dejan esos equipos por ahí electrificados, pues no queremos que pase nada malo, ¿no? Las recomendaciones, lo que les comentaba ahorita, tratar de que los tableros eléctricos por lo menos estemos identificados, sepamos primero que todo dónde están y qué circuitos y qué hace cada breaker, qué energiza cada breaker. El uso de protectores eléctricos de tomacorrientes y demás, esto sobre todo pensándolo en las personas, pues, o las familias que tienen niños pequeños. Protejamos los que ustedes saben que los niños, pues, digamos, son investigadores en potencia,